Capítulo 11. Dios concede a los gentiles el don del arrepentimiento. Los discípulos son llamados cristianos por primera vez en Antioquía y la iglesia es guiada por revelación. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo que había sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo como un gran lienzo que descendía, que por los 4 cabos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, enseguida llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto de pie, le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponer resistencia a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, viajaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones chipriotas y cirenenses, quienes cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía, quien cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes en el Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después partió Bernabé hacia Tarso para buscar a Saulo, y cuando le halló, le llevó a Antioquía. Y se reunieron todos un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó Ágabo, daba a entender por el Espíritu que iba a haber una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual asimismo hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.